Saludos, amados hermanos de la comunidad bíblica La Roca. Seguimos en esta serie de mensajes desde la casa para edificarlos a ustedes, para que ustedes puedan llegarles el mensaje de Dios a sus vidas, a su casa o su hogar, y pueda ser de edificación para ustedes y que nos ayude a vivir una vida más agradable a Dios, con una actitud correcta delante de Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil que atraviesa el mundo, especialmente nuestro país, las dificultades por las cuales está pasando la iglesia en general, la iglesia en nuestro país. Muchos templos han tenido que cerrar por no poder pagar su alquiler. En las iglesias, muchas iglesias han tenido que decirle a Dios, al ministerio, pero qué bueno, hermanos, que nosotros podemos seguir conectados a través de este medio, podernos edificar, saber que la iglesia sigue adelante, que un día nos vamos a volver a reunir, a poder alabar al Señor juntos, adorarle y cantarle, que eso es lo que desea Dios de su iglesia, de alabarlo solamente a Él. Un mensaje de Dios para hoy, un mensaje de Dios para hoy. Isaías 57, 15, 19. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, dice Dios. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y herí y escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Seguramente en este tiempo de pandemia, si algo hemos escuchado son mensajes de todo tipo. Algunos de ellos han sido mensajes que han llenado nuestro corazón de preocupación, de desánimo y desesperanza. Algunas personas se sienten tan agobiadas por los mensajes que recibimos en las redes sociales, en los noticieros, en los periódicos, etcétera, que ya han dicho ya no más. Pues su corazón y su mente están llenos de ansiedad y de angustia, y mucha gente se ha enfermado, ¿no? Porque pasan viendo noticias que agobian y dan temor y ponen mucho temor a nuestro corazón y angustia. ¿Y qué ha pasado? Han tenido que ir a las clínicas, se han enfermado y han tenido que ver a doctores porque la angustia y la ansiedad es mucha. Pero tenemos que saber que hay un lugar en el cual siempre encontraremos mensajes de esperanza, de paz, de ánimo para nuestra vida. Y ese lugar es la Biblia. La palabra de nuestro Dios, aún en medio de peores escenarios que pudiéramos llegar a enfrentar, en su palabra siempre encontraremos palabra de bendición y de poder de parte de Dios para nuestra vida. Lo que pasa, hermanos, que nosotros pensamos que la palabra de Dios no es poderosa. Pensamos que la palabra de Dios no es real, no es verdadera, y que no se puede hacer verdad en nuestra vida. Por eso ignoramos ese libro tan hermoso. Por eso guardamos ese libro tan hermoso y acudimos muy poco a él. Y acudimos más a las noticias de las redes sociales. Acudimos más a las noticias del gobierno, de los científicos. Y por eso nuestro corazón no se llena de paz ni de bendición, sino de angustia, de temor y de mucho miedo. Porque buscamos lo que Dios no quiere que busquemos. En el texto que hemos leído encontramos un mensaje de Dios maravilloso para hoy. Es un mensaje que fue escrito hace más de 2500 años, pero la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, este mensaje es actual. Es para hoy, para un año tan difícil como el 2020 que estamos viviendo. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Nos da a cada uno de nosotros hoy por medio de su palabra. En el capítulo 57 de Isaías,
Veamos cuál es ese mensaje para nosotros hoy. Primer punto en este texto que hemos leído y es ese mensaje que sacamos de Dios para nosotros. Solamente estoy esperando un espíritu humilde y un corazón quebrantado, dice Dios, en el versículo 15. En este versículo encontramos palabras que son muy importantes en este tiempo de enfermedad y muerte. Hacer vivir y vivificar. Hacer vivir y vivificar. Este día el Señor nos dice que Él no está lejos. Él no está inaccesible. Nuestro Dios está presente. Manifiesta su poder para sanar y para vivificar nuestras vidas. Hay personas que lo buscan con fe, con corazones humildes y sencillos y quebrantados. ¿Y qué hace esa persona que lo busca así? Se encuentra con un Dios poderoso, con un Dios maravilloso, un Dios que consuela, un Dios que nos llena de paz y vivifica nuestra vida y fortalece nuestra vida. El Señor nos hace entender que una de las claves principales para salir en victoria de esta crisis que estamos viviendo es la humildad. ¿Qué nos cuesta, hermanos, vivir en humildad? Reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Reconoces tú la necesidad de Dios? Como un mensaje que miramos hace unos par de domingos, que miramos que sin Él no somos nada. La necesidad de Dios, reconocer que necesitamos el apoyo de nuestro prójimo y de nuestra familia de fe para que nos apoyen con sus oraciones y cambiar nuestras actitudes de soberbia. Recibir bendición por parte del pueblo de Dios y recibirlo con humildad. Y segundo, dice, no desesperen. Esto también terminará, dice el versículo 16. Porque no contentaré para siempre, ni para siempre me enojaré, dice Dios. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Si hay una pregunta que todo el mundo nos hemos estado haciendo es, ¿cuánto faltará para que termine esta pandemia? ¿Cuánto falta, verdad, hermanos? Que nos hacemos esa pregunta todos los días quizás. ¿Cuándo terminará esto? Algunos hablan de meses, otros de años, o hasta que aparezca la vacuna verdaderamente efectivo, esto se terminará. Pero el Señor nos dice hoy que Él sabe que no puede permitir que nuestro espíritu decaiga. Es decir, que no nos pondrá una carga tan pesada o una prueba tan dura que no podamos soportar, o que lleguemos a perder nuestra fe y nuestra esperanza. Él sabe, hermanos, hasta cuándo nosotros podemos soportar. Él sabe lo que está haciendo. Y el tiempo de Dios es perfecto. El que hará su obra a su tiempo. Así como un agricultor necesitará para romper los terrones duros de la tierra. ¿Has visto cuando uno va al campo y empiezan a arar la tierra porque la tierra está dura y hay mucho terrón duro? Necesita tiempo para que esa tierra pueda ablandar y para poder sembrar y cosechar frutos. Pero no arará todo el día, sino que sabe cuando ya es suficiente. El agricultor sabe hasta cuándo terminará de arar la tierra. Así nuestro Dios con esta pandemia está arando nuestras vidas y corazones, pero no arará para siempre. Él sabe hasta cuándo dirá, hasta aquí. Qué hermoso, hermano. Qué bendición y qué esperanza es saber eso. Que Dios sabe hasta cuándo va a decir, se acabó. Isaías 28, 23 al 25 dice, estad atentos, dice Dios, y oí mi voz, atended y oí mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo. Siembra el comino, pone trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Y ese fruto y esa semilla dará su fruto. Aunque quizás no aparezca una vacuna o una medicina, quizás veamos ese tiempo muy largo,
recordemos que Dios es el principio y el fin de todo. Dios es el principio y el fin de todo, hermano. Y esto también terminará. Solamente tenemos que esperar en Él. Todo esto pasará. Un día será historia, hermanos. Y tú estás haciendo quizás en estos tiempos difíciles promesas para Dios. Te estás comprometiendo con Dios. Y espero, hermano, que cuando pase todo esto, esas promesas que tú le has hecho a Dios, las puedas cumplir. A Dios no se le van a olvidar. A ti tal vez, quizás has prometido congregarte todos los domingos, servirle a Dios, adorar y alabarle a Dios, servirle con tus diezmos y ofrendas al Señor y ser fiel a Dios. Quizás te has comprometido con eso. Pero que esas promesas, hermano, cuando pase todo esto, no se te olvide cumplirlas a Dios. Porque a Dios no se le olvida nada. Y tercero, no temas, en mí hay abundancia de misericordia, dice Dios. Isaías 15, 17 al 18 dice: por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Por qué? La iniquidad de su codicia me enojé. Y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, dice Dios, pero le sanaré. Le pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Así como lo hemos dicho anteriormente, esta pandemia puede ser de parte de Dios, disciplina para sus hijos o un castigo para el mundo. Pero independientemente de lo que sea, el Señor nos dice: he visto tus caminos, pero te sanaré y te pastorearé. Eso se llama misericordia. Que a pesar, hermano, de cómo estemos nosotros viviendo este tiempo, que nos hemos apartado de Dios y hemos deshonrado a Dios, a pesar de eso, la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Si hemos pecado, hemos fallado, hemos caído, pero nuestro Dios está aún dispuesto a perdonarnos y sanarnos y guiarnos como ovejas de su rebaño en medio del valle de sombra de muerte que hoy estamos viviendo. Su amor y su misericordia están disponibles en abundancia para darnos vida. Miren qué hermoso, hermano. La misericordia de Dios y su amor no se acaba, no tiene fin, es para todos y en abundancia. Debemos solamente recibirla en nuestra vida, para darnos salud y para darnos consuelo si la muerte ha tocado la puerta de nuestra familia. Espero que no, hermanos, que todos los de la comunidad bíblica La Roca, todos completos, un día nos volvamos a reunir y que nadie falte. Esa es la oración de mí para con ustedes, que Dios los guarde de toda esta enfermedad, de esta pandemia, y los cuide y los proteja. Isaías 57, 19 dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Aún en estos tiempos de angustia y de aflicción, el Señor nos da una promesa para nuestra vida. Donde quiera que estemos, en el país que vivamos, hasta ahí nos alcanzará su misericordia, su amor, su poder, para darle paz y sanidad a su pueblo. Y Dios lo ha prometido. Si Dios lo ha prometido, Él lo hará realidad. Amados hermanos, este es un mensaje de Dios para su iglesia hoy. Debemos de confiar en Él, en su poder y en su amor y en su misericordia. Debemos de tomar actitudes correctas delante de Dios. Debemos de saber honrar a Dios y saber que Él está ahí siempre, pronto a nosotros. Búscale, hermano. Ora a Dios. Desahógate con Dios. Dile tus preocupaciones, tus angustias, tus necesidades. Y entonces encontrarás su misericordia y su amor y su consuelo para con nosotros, su iglesia. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos, y sigamos adelante, firmes en la fe. Hasta pronto.